clase y arrancamos. Bueno, la clase de hoy fundamentalmente va a ser una clase de repaso conceptual, vamos a tener poco de ejercitación y vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos para la clase que viene pasar directamente a lo que tiene que ver con el libro diario y la metodología de la partida doble. O sea, vamos a tratar de ir lo más rápido posible para tratar de ir cerrando. En principio nosotros lo que vamos a tratar de analizar y de conocer son los conceptos que nos permitan entender lo que es la situación patrimonial de una determinada empresa, de una determinada organización. Los conceptos que fundamentalmente van a atravesar y van a componer lo que denominamos situación patrimonial son los activos, los pasivos y los resultados acumulados. También vamos a considerar la situación del patrimonio inicial y la conformación inicial del patrimonio de una determinada empresa. Ese esquema, digo, de situación patrimonial, nosotros lo vamos a ver un poco en detalle, y después cada uno de los elementos de la situación patrimonial, los activos, los pasivos y los resultados acumulados van a tener acompañado un listado, como si fuera un listado de definiciones y de cosas que podemos considerar activos o cosas que podemos considerar pasivos. ¿Sí? Vamos a armar como una especie de glosario de todos los conceptos que a ustedes después les va a permitir, cuando leamos un ejercicio y hablemos de que, por ejemplo, una empresa adquiere una camioneta, vamos a saber que camioneta es un activo que se denomina rodado. ¿Sí? O que una empresa determinada tiene un determinado depósito y que ese depósito como tal es un activo y que ese activo se denomina inmueble. ¿Sí? Entonces, para cada movimiento, para cada componente de una empresa, hay una forma particular de denominarlo, y esa forma particular de denominarlo va a estar en un glosario que después les voy a pasar para que veamos. Hoy los vamos a ver a nivel conceptual, siempre acompañado de algunos ejemplos. Este sería si lo están viendo, este sería el cuadro de situación general, ¿no? Tenemos elementos que constituyen la situación patrimonial, que podemos pensarlos como aquellos elementos fijos, estáticos, de una determinada organización, ¿no? Nosotros le sacamos una foto, vamos un día a la determinada empresa y podemos tener un análisis de la situación patrimonial de esa determinada organización, analizando los activos, analizando los pasivos, analizando el patrimonio y analizando los resultados acumulados. Te dejo acá afuera el off. Vamos a hacer una cosita. Si quieren activar el micrófono, con la barra espaciadora pueden activar el micrófono. En ese sentido, tenemos la situación patrimonial, que es una foto, que está relacionado a lo que podríamos denominar variables de stock, o sea, cuál es el stock de una empresa en un determinado momento, y tenemos variables de flujo que están vinculadas a la evolución. Cuando hablamos de evolución, hablamos de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de la posibilidad de sacar distintas fotos y poder saber cuál fue el punto de partida o el momento cero de una determinada empresa, y poder ver esa misma empresa en otro momento y poder ver si hubo evolución patrimonial. Esa evolución patrimonial puede estar determinada por dos conceptos o por dos variables, ¿no? Una que se denomina aportes de capital y otra variable que se denomina resultados del periodo. ¿Sí? Entonces, si cerramos acá, o sea, si fijamos el análisis en estos dos primeros elementos de situación patrimonial y evolución patrimonial, tenemos un conjunto de 6 definiciones, ¿sí? 6 definiciones que van a ser como el punto de partida para después ir avanzando un poco más. Esas 6 definiciones, yo necesito que ustedes las... Sí. ¿Por qué aportes de capital y resultados del pedido hablamos de flujo? Bueno, ahora lo vamos a ver un poco, pero digo, la evolución patrimonial, quiere decir que hay un patrimonio que cambia, hay un patrimonio que se modifica,
Y una de las variables que puede hacer que un patrimonio se modifique es que algunos de los miembros de la empresa hagan un aporte de capital en un determinado momento. ¿No? Supongamos una pyme, una empresa que inicia en un determinado momento, los socios hacen aportes en activos, como puede ser un local, un vehículo, una máquina, para empezar a mover esa empresa. Esa empresa funciona bien el primer año y cuando está iniciando el segundo año, alguno de los socios decide hacer un aporte e incrementar el patrimonio de esa empresa. ¿Sí? Ese incremento de patrimonio nosotros lo tenemos que computar y va a modificar el patrimonio, va a evolucionar ese patrimonio. ¿Sí? Se va a cambiar. O sea, una de las opciones que tenemos para que haya evolución patrimonial es que los socios o un nuevo socio haga aportes de capital. ¿Sí? Otra de los elementos u otra de las variables que pueden modificar la situación patrimonial de una determinada empresa es los buenos resultados o los malos resultados de un periodo. ¿Sí? ¿Qué es lo que explica que una empresa evolucione patrimonialmente, crezca patrimonialmente? Bueno, los resultados del periodo anterior. Eso ahora lo vamos a ir laburando, lo vamos a ir viendo, pero en términos conceptuales el árbol que se tienen que armar ustedes en este momento es de 6 conceptos analizados, unos como stock, o sea, como fotos, y el otro como un proceso de evolución. Lo que tiene que ver con evolución financiera y el concepto de recursos financieros, conceptos como liquidez y demás, los vamos a ver en la clase que viene. Vamos hoy a avanzar con esta parte que es como tal vez la más sencilla, pero es la base. ¿Mm? ¿Lo ven bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Acá yo armé un primer listadito, ¿no? De los primeros 4 conceptos vinculados a la situación patrimonial. Entonces tenemos los activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados acumulados. Esto no funciona como la sumatoria de las cosas, ¿sí? No es que para conocer el patrimonio de una empresa tengo que sumar todos estos elementos, ¿no? Sino que se combinan. Acá lo que estamos viendo son conceptos, después vamos a ver esto cómo funciona matemáticamente. Pero lo que estamos viendo acá son definiciones conceptuales, a un nivel de abstracción. Después cuando veamos cómo esto se comporta, vamos a ir cruzando, por ejemplo, que los activos y los pasivos, la relación entre el activo y el pasivo, conforman el patrimonio. Esa es una primera definición. ¿Qué entendemos cuando hablamos de un activo? Bueno, fundamentalmente la definición principal y la definición fuerte de un activo es que tiene algún tipo de utilidad económica, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo interesante para pensarlo tiene que ver con los residuos, ¿no? Ustedes saben que por lo general las empresas producen residuos, esos residuos son cosas, y nosotros no vamos a considerar esos residuos o esos desechos que produce esa empresa como parte de sus activos, ¿sí? Solo los vamos a considerar como activos desde el momento que tienen utilidad económica. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo en relación al tema de los residuos para pensar el concepto de activos? Una planta que trabaje con plástico, por ejemplo. El reciclado y podría tener pasivos en lo que son residuos de otros lados. Exacto, hay como lo que decía Gonzalo, digo. El concepto de reciclado es un concepto que se ha incorporado en el último tiempo y que hace a una estrategia de las empresas de transformar algo que no es un activo en un activo, ¿sí? Producto de la reutilización
de la materia desechada, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, interesante en Argentina tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la producción de azúcar, ¿sí? La industria productora de azúcar en la zona de Tucumán, de Salta y de Jujuy, produce una importante cantidad de desechos. ¿Sí? La reconversión y la exigencia que ha aparecido en los últimos años hacia la industria azucarera es que esos desechos sean reconvertidos, ¿sí? Dentro de la propia estructura de la misma empresa. ¿En qué son reconvertidos? Bueno, muchas veces, por ejemplo, son reconvertidos en fertilizantes o en elementos que permiten la fertilidad de la tierra, ¿sí? Entonces, una empresa azucarera de Tucumán ahora tiene obligación por legislación tener que hacer tratamiento, ¿sí?, de esos residuos. Algunas empresas incluso llevan ese paso a la comercialización de sus propios residuos, ¿no? Producen la limpieza de la caña de azúcar, todo lo que sobra, lo vuelven a procesar, incorporan un nuevo proceso y lo venden, ¿sí?, como fertilizante, por ejemplo, para la tierra. Así hay infinitos casos. Digo, en algún momento la industria del cartón y la industria de los trabajadores cartoneros era una industria que estaba por fuera siempre de la estructura productiva de cualquier negocio, ¿no? Pasaban los cartoneros, se llevaban todo el papel o todo el cartón que sobraba de determinadas empresas. Eso en un momento cambió. Y las empresas, vos vas y ya no te dan el cartón. ¿Por qué? Porque reconstruyen y reconvierten ese cartón en algún tipo de pasta de celulosa, o lo utilizan para combustible, o lo utilizan para hacer reciclado, o lo venden, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, digo, un ejemplo para pensar qué es un activo. Digo, no es cualquier cosa, sino aquello que tiene algún tipo de utilidad económica. El caso de la utilización de los residuos es un caso que es contemporáneo. Digo, producto de la degradación del medio ambiente, las empresas en general empiezan a tener políticas de reconversión de sus residuos en activos, ¿sí? Empiezan a transformar parte de lo que era desecho, lo empiezan a transformar en activos. Entonces, bueno, ese es un punto importante. Otro elemento que define, que constituye al concepto activo, es la posibilidad de gozar de los beneficios de ese producto, ¿no? De efectivamente poder acceder y poder hacer algo con ese activo. Eso quiere decir que a veces determinadas empresas tienen posesión, por ejemplo, de determinados recursos naturales, ¿sí? Pero bueno, ¿en qué momento ese recurso natural se transforma en un activo de la empresa? Bueno, tiene que ver con el momento en que la empresa le puede empezar a sacar beneficios, ¿sí? Eso es otra definición. Y después que esta última definición es más conceptual, el derecho estipulado, o sea que la empresa puede gozar de los beneficios que produce, debe tener un origen anterior. ¿Sí? Eso quiere decir que si en algún momento alguien me vende algo, bueno, desde el momento en que yo lo puedo utilizar y le puedo sacar beneficio, pasa a ser parte del activo de mi empresa. La promesa de venta o la promesa de entrega de determinada mercadería no constituye el activo de mi empresa hasta tanto yo no pueda hacer uso de beneficios de eso. ¿Sí? Eso es interesante para el flujo de las mercancías, el flujo de los bienes, el flujo de los insumos, en tanto nosotros los vamos a computar como activos, ¿sí?, desde el momento en que yo como empresa lo tengo. ¿Sí? Una promesa de entrega de mercadería que me hace un proveedor no es considerado activo o no lo computo como activo hasta el momento en que no ingresa efectivamente y no puedo gozar de los beneficios que este activo particular produce. Esa sería como una primera definición de lo que sería y de lo que vamos a entender como activo. Como les decía, después yo les voy a pasar un listado, ¿sí?, de lo que son los activos con los que vamos a trabajar en la materia, ¿no? Porque digo, hay infinidad, pero hay un agrupamiento, como esto que les decía, bueno, todo lo que tenga 4 ruedas y un motor lo vamos a considerar rodados, todo lo que sea un edificio localizado en determinado lugar lo vamos a considerar inmueble y demás, ¿sí? Eso después lo vamos a sistematizar.
Bueno, entonces seguimos un poquito más. Cuando hablamos de pasivos, hablamos de obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de compromisos. Cuando hablamos de compromisos, hablamos de algún tipo de normativa o algún tipo de legislación que me obliga a mí como agente económico, que me obliga a mí como organización a dar cumplimiento a esa obligación, ¿sí? Nosotros acá estamos pensando siempre en organizaciones, en empresas que están dentro del derecho privado, ¿no? Digo, que están dentro de la normativa que establece el derecho privado de un determinado territorio. No estamos hablando y no estamos analizando todo lo que es informal o compromisos informales, digo, todo eso lo sacamos porque estamos tratando de analizar organizaciones que están dentro del derecho privado. En ese sentido, bueno, vamos a definirlos como obligaciones de una empresa a los pasivos. El punto B es el que me parece que le da un poquito de forma a esto que yo acabo de plantear. El punto B dice que evitar el sacrificio, ¿sí? O sea, evitar la cancelación de ese pasivo no depende, ¿sí?, de mi voluntad. No es que yo tengo o dejo de tener un pasivo porque quiero, ¿sí? Necesariamente hay una obligación, digo, me pueden rematar la empresa si yo no cumplo con esa obligación, me pueden aplicar intereses si yo no cumplo con esa obligación, me pueden hacer un juicio si yo no pago cargas sociales, ¿se entiende? Digo, hay una cuestión que excede mi voluntad. Yo entré a jugar, estoy en el mercado, soy una empresa, estoy registrado. Bueno, a partir de ese momento tengo que cumplir con determinadas reglas, no depende solo de mi voluntad la cancelación de los pasivos asumidos. ¿Sí? Eso es bastante claro, pero bueno, es importante para la definición conceptual. Por supuesto, como plantea el punto A de lo que sería la definición de pasivo, hay un sacrificio de recursos. ¿Sí? Digo, no se cancelan los pasivos con buena voluntad, no se cancelan los pasivos con promesas, no se cancelan los pasivos con otro tipo de intenciones. ¿No? Hay un sacrificio efectivo de recursos. ¿Sí? Para cancelar una deuda tengo que o vender un inmueble, o tengo que utilizar plata del plazo fijo, tengo que vender acciones que había comprado, digo, hay una pérdida de los recursos que yo tengo vinculadas a la contracción de ese pasivo. Y después la última definición es que es una cuestión temporal, digo, no existe un pasivo contraído en el futuro, ¿no? Todo pasivo fue contraído en el pasado. Hasta ahí entonces tenemos los dos conceptos más duros y con los que más vamos a trabajar en la metodología de la partida doble, que son activo y pasivo. Efectivamente son los activos y los pasivos los que van a definirnos y nos van a decir cuál es la situación patrimonial de una empresa. ¿Qué es eso? Es la diferencia, ¿sí? El patrimonio es la diferencia entre el total de los activos que tiene una determinada empresa y el conjunto de obligaciones que tiene una determinada empresa. Eso es lo que yo les decía y hablábamos la clase pasada, de que alguien desde afuera tiene que poder mirar mi patrimonio y poder entenderlo y poder decir, che, este patrimonio de esta empresa vale la pena, invierto en el patrimonio de esta empresa. Eso me parece que es interesante, por ejemplo, para pensar lo que tiene que ver con el mercado de valores, ¿no? Y lo que tiene que ver con el Merval y la inversión en la bolsa. Digo, todo aquel que esté interesado en invertir en la bolsa o que invierta en la bolsa se pregunta sobre el patrimonio de una empresa, ¿sí? Se pregunta sobre los resultados del año anterior, se pregunta sobre la deuda de esa empresa, ¿sí? Se pregunta sobre la política de expansión que tiene esa empresa, sobre el crecimiento de sucursales, sobre el desarrollo de nuevas marcas, sobre el desarrollo de nueva tecnología, sobre las presentaciones de nuevos productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno quiere tomar una decisión de inversión. Y para comprar acciones de una empresa yo necesito saber, si me interesa, si no hago la especulación pura,
más o menos cuál es el patrimonio de esa empresa. Che, esta empresa está muy endeudada. ¿Con quién está endeudada? ¿Cuál es la política de expansión de esta empresa para los próximos años? ¿Esta empresa está comprando y haciendo inversión o está desinvirtiendo? ¿Sí? El concepto de patrimonio es algo que es transparente para aquellos que quieran hacer inversiones en el mercado de valores. No tienen posibilidad de acceder a los libros, tienen posibilidad de acceder al resultado financiero de esa empresa durante el último año para poder tomar una decisión de inversión. Ahí es donde, ¿Puedo por hacer ejemplo... una consultita? Sí, Leonel. Porque yo me quedé en el tema de activos, hay algo que no me cierra. Digamos que una empresa tenga un terreno o algo que le dio beneficio en su momento y entra en un litigio o por lo que sea, no le puede dar uso. Durante el balance de ese periodo, ¿eso no se vería ni como un pasivo ni como un activo? Porque uno no le puede dar beneficios. Si vos no le puedes dar Digamos, utilidad, no se computa, no se registra. no se registra. Si vos perdiste utilidad sobre un terreno por otra situación, no lo registrás. Lo que sí vos podés registrar es la política o la estrategia de cancelación de ese pasivo que vos tenés que te permita liberar ese pasivo. ¿Sí? Vos podés dar cuenta de decir, bueno, yo voy cancelando durante este año, voy a cancelar la deuda que me tiene hipotecado o que me tiene embargado determinado activo. ¿Sí? Vos vas a tener que dar cuenta si vos tenés algún tipo de política de cancelación de eso. A medida que van pasando los meses, vos vas a tener que ir registrando sería como esa deshipoteca o la cancelación de esa obligación que tenía. Igual no lo vamos a trabajar, digo, con ese nivel de... Gracias. De complejidad. Lo que les decía del patrimonio me parece que es interesante. Ustedes vieron que por lo general las empresas tienen eventos de presentación de productos o hay informes que salen en los diarios financieros sobre la política de crecimiento o incluso la fusión de determinadas compañías, ¿no? La fusión de determinadas compañías hace y modifica el patrimonio efectivo de esa compañía y me hace pensar a mí como inversor la posibilidad de querer apostar en ese crecimiento. No sé, uno de los lanzamientos de los productos de Apple, por ejemplo, ¿no? Todos los años, una de las empresas más importantes del mundo, presenta productos, ¿no? Esa presentación de productos, el nuevo teléfono, la nueva computadora, la semana pasada hubo uno, se presentan determinadas marcas nuevas y lo que sea. Bueno, esos momentos de presentación de las empresas sí son claves para poder definir y conocer cuál va a ser el patrimonio y cuáles van a ser las estrategias de esa empresa para los próximos años. Entonces digo, no solo le interesa al Estado conocer el patrimonio, sino también le interesa a los privados conocer el patrimonio de la empresa y por supuesto le interesa a aquel que conduce, el que lidera esa determinada empresa, quiere tener la situación patrimonial y conocer la situación patrimonial. Lo que se llama, el consejo o lo que sea de una determinada, la gerencia de una empresa, está siguiendo constantemente esta situación. Y después vamos a tener un concepto que está vinculado a lo que se llaman resultados acumulados, que en algún punto acá resulta un poco abstracto, después cuando lo veamos un poco más en la práctica va a tener un poco más de forma, que tiene que ver con todo lo que hace a las ganancias o a las pérdidas, vinculado fundamentalmente, para verlo acá, a la actividad financiera, ¿no? Si yo tengo una determinada cantidad de activos, como por ejemplo una cantidad de dinero, que la invierto, sigamos con el ejemplo del mercado de valores, en el mercado de valores, determinado paso del tiempo puede hacer que ese capital y esa inversión crezca, ¿no? Aumente. Por ejemplo, porque a la empresa le fue bien. Bueno, eso es un resultado. Ese resultado, ese gap, esa ganancia que yo le saco en ese momento, también va a dar cuenta de la situación patrimonial, ¿sí? Y yo no lo voy a reflejar
necesariamente de la misma forma que reflejo al activo o a la inversión que realicé, sino como una diferencia, como una ganancia que yo tengo en ese periodo determinado. Y eso también va a constituir el patrimonio de la empresa. Lo mismo todo lo que tenga que ver con las pérdidas y el devengamiento de intereses. Digo, todos los intereses y las cosas que yo vaya pagando, también las voy a tener que reflejar en el resultado patrimonial y van a hacer y van a vincularse a este concepto de los resultados acumulados. Entonces, de alguna manera, digo, un concepto que se empieza a construir acá, es que el patrimonio neto de una empresa, si esto lo vamos viendo de a poco, el patrimonio neto de una empresa es todo el conjunto del capital, o sea, todo el conjunto de las inversiones, la maquinaria, el dinero que tengo guardado, la mercadería que tengo guardada y demás, más los resultados acumulados, o sea, más las diferencias que le fui sacando a las distintas inversiones, más los intereses que fui pagando por los distintos compromisos que tengo, y todo ese tipo de pequeños movimientos, ¿sí?, que van generando pérdidas y ganancias según lo que yo vaya haciendo. Entonces ahí vamos construyendo, digo, algún tipo de fórmula o algún tipo de concepto que nos permita después entender cómo se arma todo este engranaje. Pero en principio me interesa que nos quedemos con estos 4 conceptos. Patrimonio de por sí es una relación, es una fórmula, es la relación entre los activos y los pasivos. Los resultados acumulados hacen a esto que yo les comentaba de la cuestión más de tipo financiera. Y tenemos un primer acercamiento a la definición de patrimonio neto como la sumatoria de todo el capital más esos pequeños, ¿sí?, esos pequeños resultados de este conjunto de inversiones. Acá les traigo de vuelta un poco la definición de activos para que la profundicemos un poco más. Me quedan, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Alguien lo ve ahí? ¿Cuánto me queda de tiempo? 2 minutos. 2 minutos, gracias. Algunos ejemplos de activos, por ejemplo el dinero, billetes y monedas. También son activos de la empresa lo que yo tengo depositado en la caja de ahorro o en cuenta corrientes, o activos también de rápida disponibilidad, inversiones de rápida disponibilidad. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Sí, se vuelven a conectar al mismo link. Me dan 5 profe, minutos y me arranco. profe, sí, bien. ¿el Bitcoin también entra como dinero? Es un activo, sí, claramente es un activo. Bien. ¿Sí? Después podemos ver si hay una definición más clara de lo que sería dinero. Por ahora podemos ver esto como dinero como un concepto amplio, bien. Billetes, papel, moneda, lo que tengo como eso que me aparece en la caja de ahorro que dice que tengo un determinado saldo, también lo consideramos dinero, determinada inversión en la cuenta corriente también lo consideramos dinero. Otros bienes que sean tangibles, como las materias primas o los inmuebles, digo, toda la materia prima que yo compre, todos los insumos que yo tenga copiados en mi galpón, con los que pienso producir otro bien, también los vamos a considerar activos. Y también vamos a considerar activos a los derechos que obligan a terceros a entregar a la empresa dinero u otros bienes. Digo, todos los que serían pagarés, ¿sí?, compromisos de pago, cheques a 30 días, todo eso que yo tengo, que voy juntando en la empresa, que no necesariamente es dinero, ¿sí?, sino que son derechos que yo tengo para poder ejercer por sobre terceros, eso también son activos. ¿Sí? Cuando me entra un cheque, pero con ese cheque dice cheque a 60 días, que no lo puedo salir a cambiar ahora, excepto que acepte la pérdida que corresponde, ese cheque es un activo de la empresa. Como les comentaba recién, los activos... Sí. ¿No tiene que gozar la empresa del beneficio para convertirse en activo? Sí, lo que pasa es que en este caso la empresa goza del beneficio, pero no en lo inmediato. ¿Sí? Vos ya tenés el cheque.